Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer ocurrió algo que pasó un poquito desapercibido, pero que se trata de una noticia de alta importancia. Claro, un asunto más macroeconómico que micro, y entonces por eso tal vez la gente no lo entendió mucho. Fue una rueda de prensa que celebró el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que es de poco hablar, para ofrecer detalles sobre cuál fue el resultado fiscal del país en cuanto a los ingresos y gastos durante el año 2021. Y ahí destacó entonces que las recaudaciones del gobierno llegaron a 841.243 millones de pesos y los gastos totales del gobierno 986.021 millones de pesos. Por lo tanto, hubo un déficit, la diferencia entre ingresos y gastos, de 144.778 millones de pesos. Eso es un 2.7% del Producto Interno Bruto. Un déficit por debajo del 3% que se programó originalmente, por debajo del 4.1% del Producto Interno Bruto que se temió que iba a llegar a mediados del año cuando se sometió el proyecto de presupuesto complementario. Y entonces eso se logró gracias a varios factores. Puede que se pase medio desapercibido simplemente decir, mira, cerramos con un déficit de 2.7%. Hay que recordar, señores, que el año pasado el déficit fue de 7.7% del Producto Interno Bruto. Y que en años anteriores, cuando no había pandemia, el año pasado, en el año 2020, y que en años anteriores, cuando no había pandemia, el déficit siempre se montaba por encima del 4%. Déficit, diferencia entre ingresos y gastos, solamente ese déficit, sin agregar los déficits por la deuda del Banco Central o por la deuda con suplidores y otras deudas que no se incluyen dentro de ese monto, de diferencia entre ingresos y gastos de manera simple. Por lo tanto, fue un verdadero logro el hecho de haber cerrado el año 2021 con una reducción del déficit por debajo, repito, de lo legalmente aceptable, que es un 3% del Producto Interno Bruto, en este caso 2.7%. Esto también tiene que ver, por supuesto, con varios factores. Uno de ellos es que creció el Producto Interno Bruto, y como el Producto Interno Bruto creció, o sea, la economía, el déficit como porcentaje del PIB se baja en términos porcentuales. Pero también hay que reconocer que se redujo en términos absolutos, porque el déficit original inicialmente era de 146.000 millones de pesos y terminó en 144.778 millones. Pero hay algo que no se mencionó ahí, que fue algo ciertamente extraordinario. Me refiero a lo que tiene que ver con las recaudaciones del gobierno, señores. Las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas. Miren, cuando se sometió el proyecto de presupuesto del 2021, originalmente, se tenía entendido que las recaudaciones iban a ser 746.313 millones de pesos. Iban a entrar 485.500 millones de pesos por impuestos internos, 137.800 millones de pesos por aduanas y 120.587 millones de pesos por tesorería. Aparte de unas donaciones por 2.381 millones, que eso te iba a completar los 746.313 millones. A mediados del año pasado, el gobierno somete al Congreso Nacional un proyecto de ley de presupuesto complementario y le dice al Congreso, mira, Congreso, de los 120.000 millones de pesos que me iban a ingresar por tesorería, eso se cayó. Nada más me van a ingresar 41.000 millones de pesos. O sea que me van a faltar 79.000 millones de pesos. O sea, ya, de lo que yo estimé que me iba a ingresar, me van a faltar 79.000 millones de pesos porque tesorería no va a poder conseguir esos recursos, porque eran recursos que supuestamente iban a entrar con la venta de activos del Estado. Ustedes recuerdan, y eso se cayó, de que la venta de activos del Estado, de empresas del Estado que iban a ser privatizadas, eso se cayó. Entonces, le dice el Congreso, le dice el gobierno al Congreso, ese dinero se va a compensar porque le vamos a decir a aduanas y a impuestos internos que aumenten su estimación de ingresos. Bueno, tienen que mejorar sus recaudaciones para que recauden lo suficiente como para compensar esos 79.000 millones de pesos que van a faltar. Y no solo eso, sino que le dice, aparte de esos 79.000 millones de pesos, aduanas e impuestos internos van a recaudar 21.000 millones de pesos más. Por lo tanto, se estima que de lo que inicialmente iba a recaudar impuestos internos, que eran 485.300 millones de pesos, va a recaudar ahora, a mediados del año pasado, 546.000 millones de pesos, es decir, 60.000 millones de pesos más. Y la Dirección General de Aduanas, que iba a recaudar 137.800 millones, va a recaudar 176.800 millones, es decir, 39.000 millones de pesos más.
con lo cual iba a compensar los 79 mil millones que se cayeron de tesorería e iba a alcanzar un nivel adicional de alrededor de 20 mil o 21 mil millones de pesos. Luego, al finalizar el año, en octubre más o menos, casi finalizando el año, el gobierno vuelve y le somete al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario y le dice al Congreso, mira, ya la estimación de ingresos de aduana y de impuestos internos van a estar por encima de lo estimado y vamos a compensar los 79 mil millones de pesos que no van a entrar por tesorería. Y también vamos a lograr los 21 mil millones de pesos adicionales que habíamos dicho a mediados del año 2021. Pero aparte de eso, ahora le estamos pidiendo a impuestos internos que recaude, o vamos a esperar que impuestos internos recaude todavía más de lo que tenía estimado a principio de año y de lo que reestimó a mediados de año. Por lo tanto, va a terminar el año con una recaudación adicional a los 60 mil millones de pesos adicionales de 55 mil 500 millones de pesos. Adicionales a los 60 mil que ya se había dicho que iba a recaudar por encima de lo inicialmente estimado. Y dice también el gobierno al Congreso, también aduanas que va a recaudar 39 mil millones de pesos por encima de lo estimado, adicional a eso va a recaudar 11 mil millones de pesos más. Para alcanzar entonces un monto de recaudación muy superior a lo que originalmente tenía estimado. Entonces, en vez de recaudar 746 mil millones de pesos que en principio estaban estimados en el presupuesto original, se aumentó a 766 mil millones de pesos a mediados de año la estimación de recaudación y luego se aumentó en octubre a 830 mil millones de pesos la estimación de recaudación del gobierno. O sea, una recaudación muy por encima de lo originalmente estimado. Pues finalmente el gobierno no solo logró la meta de 830 mil millones de pesos, sino que recaudó 841 mil millones de pesos. Es decir, recaudó algo más de 11 mil millones de pesos por encima de lo que tenía originalmente estimado que iba a recaudar en octubre del año pasado, cuando hizo el cambio de estimación nueva. En resumidas cuentas, señores, lo que les quiero decir es que el gobierno de 746 mil millones de pesos que estimó que iba a recaudar originalmente en el año 2021, terminó recaudando 141.243 millones de pesos. Es decir, 94.929 millones de pesos por encima de lo que originalmente pensaba que iba a recaudar. Pero eso va más allá para destacar la recaudación extraordinariamente alta que tuvo impuestos internos y que tuvo aduanas. Porque no fue que recaudaron 94.929 millones de pesos por encima de lo estimado, sino que recaudaron entre aduanas e impuestos internos 172 mil millones de pesos por encima de lo que tenían originalmente estimado. 172.257 millones de pesos. Porque recuerden que hubo que compensar los 79 mil millones de pesos, 80 mil millones de pesos, terminó en 80 mil millones de pesos, que dejaron de ingresar por tesorería. Entonces, no solo impuestos internos y aduanas compensaron con un aumento de sus recaudaciones por encima de lo estimado los 80 mil millones de pesos que se dejaron de recaudar por tesorería, sino que adicional a eso recaudaron 94.929 millones de pesos. Adicional a esos 80 mil millones de pesos que tuvieron que recaudar para compensarlo de tesorería y evitar un déficit mayor. Eso es algo que nunca había ocurrido en este país. Que aduanas e impuestos internos hayan aumentado sus recaudaciones por encima de lo originalmente estimado en niveles tan elevados. Y eso se debió en gran medida a, usted dirá, bueno, la eficiencia recaudatoria de la DGI, de aduanas, que ahora no hay corrupción, que se está enfrentando a la evasión, sí, es verdad, en parte. Pero también hubo otros componentes. Otro de ellos fue que hubo una ley de amnistía que le permitió a impuestos internos recaudar 35 mil millones de pesos a través de la amnistía, la ley 46-20. Pero aparte de eso, que fue el elemento básico,
fueron los aumentos de precios de los productos y de la materia prima y de los bienes importados. Al aumentar los precios de los productos que son importados, entonces ese aumento de precios que tiene impuestos con tasas que se calculan como porcentaje del precio al que se le vende a los consumidores, si un producto vale 100 pesos y tiene 18 pesos de ITEVIS, entonces ese ingreso es de 18 pesos para el Estado. Pero si ese mismo producto sube a 200 pesos, el mismo producto, entonces lo que va a recaudar el Estado son 36 pesos, no 18. ¿Por qué? Porque el 18% de 200 es 36. El 18% de 100 es 18. Y lo mismo pasa con los productos que vienen de aduana, que se calculan y se le cobran aranceles y se le cobran ITEVIS al cálculo completo de todos los costos que inciden sobre el valor original del bien. Un bien que se compra, bien importado, qué sé yo, un producto que cuesta 100 pesos, pero aparte de eso el flete costó 200, pues entonces ya los impuestos no van a calcularse sobre 100 pesos, sino sobre 300. Entonces la recaudación aumenta de manera automática en la medida en que aumentan los precios. Por lo tanto, el incremento de precios de los bienes importados que ha afectado tanto el bolsillo de los dominicanos terminó beneficiando al gobierno porque las recaudaciones alcanzaron niveles nunca vistos, niveles récords. Repito, impuestos internos y aduanas recaudaron el año pasado 172 mil millones de pesos por encima de lo que tenían estimado originalmente, lo que fue suficiente para compensar la caída de ingresos de tesorería, que fue de 80 mil millones de pesos, y para aumentar aún los ingresos en 94 mil 929 millones de pesos. Por eso el gobierno terminó con un déficit menor del 3% del Producto Interno Bruto en apenas 2.7% del PIB durante el año 2021. Ojalá que la situación siga igual en este 2022 en cuanto a capacidad recaudatoria, no así en cuanto a aumentos de precios, porque ya la gente no aguanta más los incrementos que se vienen registrando en el último año. Francis.